Justamente este era el ejercicio que yo les decía que era simplemente una multiplicación o una suma con una resta. Entonces estaba demasiado sencillo, pero en donde la mayoría se asusta es en los datos, porque los enunciados a veces son bastante largos y eso nos puede asustar, pero que no les pase. Ustedes concéntrense y analicen bien qué se les está pidiendo. No se asusten con el enunciado y digan, ay, esto no lo puedo. No, ustedes anótenlo, sean muy cautelosos porque el doctor dicta súper rápido y las personas que están volviendo a llevar la materia ya lo dijeron en la clase. Entonces, anoten bien todos los datos porque si les falta algo, entonces les puede afectar para calcular lo que se les pide. Y analicen bien qué se les está pidiendo. No hagan o no calculen por calcular. Entonces, desde ahí partimos. No se asusten, lean, analicen y resuelvan de acuerdo a lo que se les está pidiendo. Bien, el primer ejercicio de ese examen era este, lo voy a agrandar. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? En un terreno, tras un periodo seco, ocurre o cae una precipitación acumulada de 60 milímetros de corta duración. Esta precipitación ocasiona una escorrentía acumulada de 6 milímetros. Ya nos están dando valores, fíjense. Tenemos una precipitación acumulada de 60 milímetros y nos dice que una vez que la precipitación ocurre, nosotros lo que podemos observar en la zona es una escorrentía. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en los días de precipitación? Deja de llover y hay un cierto caudal, así sea pequeñito, como escorrentía, que se queda sobre la superficie del suelo. Y eso nos dice que es 6 milímetros. Ahora, si la evapotranspiración durante este periodo es de 2 milímetros por día, ¿qué nos pide? Primero que todo nos pide que en el inciso A calculemos o estimemos la evapotranspiración durante los 7 días siguientes a la tormenta. Y en el inciso B nos pide que nosotros podamos estimar la evapotranspiración durante los 30 días siguientes a la tormenta. Entonces, fíjense, tenemos dos incisos. Y nos dice que desperdiciemos la infiltración y la percolación. ¿Ok? No lo vamos a considerar porque además de eso no tenemos los valores. Si lo llegáramos a considerar, aquí tendría que darnos el valor de la infiltración es tanto, digamos, ¿no? El valor de la percolación o la percolación sucede de esta manera, una descripción. Pero en este caso, como nos dice que lo desperdiciamos y como tampoco tenemos los valores, entonces no pasa nada. Ahí nos están confundiendo prácticamente. Pero aquí les he puesto un esquema, fíjense, para hacer el simulacro. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos como dato la precipitación acumulada, por supuesto, que ocurre en esta zona, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cuánto es? 60 milímetros. Aquí está, se los he vuelto a anotar. Ahora bien, sabemos que una vez que ocurre esa precipitación vamos a tener escorrentía. Esa escorrentía acumulada nos da como dato que son 6 milímetros, aquí está también, y además de eso nos dice que la evapotranspiración durante este periodo es de 2 milímetros por día. Entonces, simplemente hemos copiado los valores de datos y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando tengan un ejercicio, vayan bajando los datos y vean qué es lo que tienen y qué les falta calcular. Esa es la mejor manera. Pueden hacerse un esquema, a veces uno de nervios se desubica o se olvida, entonces dibújenlo, háganlo esquema, bajen los datos, qué datos tienen, qué les falta o qué necesitan calcular.
Entonces aquí, ¿cuál sería nuestro volumen inicial, por ejemplo? ¿Alguien está con su micrófono activado? Por favor, pueden verificar. Tengan cuidado. Bien, ¿cuál sería el volumen en este primer paso? Tendríamos 60 milímetros de la precipitación acumulada menos los 6 milímetros de la escorrentía que nos está dando como valor, y a eso también le podemos restar la evapotranspiración por día que nos está dando también como valor inicial. Entonces 60 menos 6 menos 2 nos da 52 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la precipitación que ocurrió le estamos quitando el valor de la escorrentía y les estamos quitando también esa evapotranspiración. ¿Para qué? Para tener un volumen. Que al final simplemente esto es para que ustedes tengan una idea, porque no nos piden en ningún momento volumen. Bien, simplemente es para que ustedes vean cómo es este proceso. A lo que llueve le podemos restar la escorrentía, le podemos restar lo que se evapotranspira y con eso podemos calcular un volumen. Entonces, en este caso, es 52 milímetros. Ahora bien, para el inciso A, nos pide que podamos estimar la evapotranspiración durante los 7 días siguientes a la tormenta. Entonces, lo único que aquí tenían que hacer era multiplicar esos 7 días. ¿Por qué? Por la evapotranspiración que ocurre, fíjense, aquí tenemos, durante el periodo de tormenta, que seguramente es de un día. No nos especifica, que ahí me parece que se confundieron, por eso no pudieron hacer la multiplicación. Pero como no tenemos otro valor que nos diga la evapotranspiración en ese primer día es tanto, solamente nos dice durante ese periodo es de 2 milímetros por día. Pero no se olviden de que en las unidades, ahí ya nos está dando la respuesta, ¿se dan cuenta? 2 milímetros por día. Y si me pide estimar la evaporación durante los 7 días siguientes a la tormenta, entonces yo tengo que multiplicar 7 por 2 milímetros por día que se me puede evapotranspirar. Entonces ahí está, fíjense. 7 por 2, 14 milímetros en 7 días. Es lo que se nos va a evapotranspirar. ¿Cuál sería el nuevo volumen? Aquí simplemente serían los 60 milímetros de precipitación inicial que teníamos, menos la parte de la escorrentía y menos los 14 milímetros. Entonces nos da 40. Les repito, esto no se los pide, pero se los estoy poniendo para que esto tenga un poquito más de coherencia. Bien, ya hicimos el inciso A. Entonces el inciso B es súper fácil, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. No nos están cambiando el valor de la evapotranspiración, mantenemos el y nos pusimos a estimar los 30. Considere que la evapotranspiración diaria es de 5 milímetros por día. Ya me estuvieran dando un nuevo valor de evapotranspiración y esto yo lo tendría que multiplicar por ese nuevo dato. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si hubiera sido el caso, sería 30 por 5 milímetros días. Pero como no me está especificando, yo sigo utilizando el valor inicial que me dio. Entonces sería 30 por 2 milímetros por día. Entonces, serían la evapotranspiración para esos 30 días, 60 milímetros en 30 días. Y por último, ¿qué vamos a tener en cuestión al luz, por ejemplo? Para las conclusiones finales, que eso no cambia, porque eso es algo que ocurrió y que tenemos como dato, son los 60 milímetros
Aquí, para este caso, ¿qué? Agua potencial los 30 milímetros. En 3 días, ¿qué quiere decir? Que un Recording in una progress. consulta. Una consulta, ingeniera. ¿Será que puede volver a la anterior presentación? Ya. Claro. Aquí en la parte donde dice nuevo volumen, la escorrentía acumulada dice que es 6 milímetros. Sin embargo, en el inciso B ya no estamos considerando ese valor de la escorrentía. Aquí sí, si lo ves 60 menos 6 menos 14, pero en el que es 60 menos 60 ya no se le representa la escorrentía acumulada en el inciso B. Aquí, ¿Por qué razón me podría explicar, por favor? aquí en este. En este sí se lo toma en cuenta, dice nuevo volumen 60 menos 6 menos 14, que son de los 7 días. Exacto, en este. Ya. En este último no consideramos el valor de la escorrentía porque de todas maneras nos va a salir negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces sería 60 menos 60 y menos 6, nos quedaría, ¿cuánto? Menos 6. Es un valor negativo. Entonces, prácticamente, de igual manera, no vamos a contar con agua. Eso ya se contaría como un déficit, pero no nos lo está especificando qué quiere. Ahora sí, la pregunta sería, calcule al final cuál sería el déficit que tendría de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí lo ponemos, pero en este caso, como solamente es un acompañamiento que les estoy haciendo, yo no lo consideré, pero si lo quieren considerar, menos 6, ¿verdad? ¿Sería igual a cuánto? A menos 6. Y de todas maneras, ese menos 6 es un déficit. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cantidad, o no contamos ya con esa cantidad de agua. Entonces, eso ya se considera parte del déficit. Ahora sí, muy buena su observación. Sí, ingeniera, clarísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta parte para que pasemos a lo siguiente? No se queden con dudas, pregunten, esta es clase de ustedes. Aprovechenla. ¿O todo claro? Está claro, ingeniero. Me alegro. Bien, entonces, fíjense, ese era el ejercicio. No se asusten si les toca otro totalmente diferente, por favor. Esta es la manera del análisis. Grafiquen, bajen los datos que tienen, analicen qué precisan hacer y cómo lo tienen que hacer. No es que, resto, sumo y al final no sé qué es. Bien, vamos a pasar a esto. Este era el segundo ejercicio que estaba ahí en la foto que envió Samira. Fíjense, es de vaivén. Bien, el ejercicio dice, un punto con una declinación solar de 7 grados por la espalda el 10 de noviembre. ¿Cuál es la ubicación geográfica? Ahí me parece que tendría que decir un punto que tiene una declinación solar de 7 grados por la espalda, tiene una fecha o está ubicado en el 10 de noviembre. Bueno, me parece que faltó un poquito, pero fue de la persona que no alcanzó, fíjense, a completar la pregunta. Pero ya tenemos los datos y con eso nos alcanza. Entonces, primero que todo, antes de empezar a resolver, a sumar, a restar cualquier cosa, tenemos que saber que cuando hablamos de declinación solar, estamos hablando de deflexión, ¿ok? Deflexión solar. O les pueden decir declinación solar o lo pueden llamar como deflexión solar. Entonces, fíjense, y la mayoría en ese examen con esto
estaba que no sabía qué era. Entonces, mucho cuidado, búsquenle siempre el nombre alternativo. Como por ejemplo, a la ubicación geográfica también es latitud, ¿no ves? Entonces, para la deflexión, la declinación es el nombre alternativo. Nos da una declinación solar de 7 grados por la espalda. Este es el esquema que ustedes ya han observado en las clases de Bailén, donde, fíjense, si nosotros estamos ubicados o parados aquí arriba de la línea del ecuador, entonces los rayos solares nos llegan a la espalda. Pero si nosotros estamos ubicados o parados debajo de la línea del ecuador, más cercanos al sur, los rayos del sol nos van a llegar por la frente. Si ustedes no saben esto, no van a poder avanzar en el ejercicio. Entonces, el tipo de ejercicio de examen siempre es así, con algo antes que ustedes tienen que saber para poder avanzar. Entonces, consideren esto también. Ahora, si les toca a uno que directamente les diga deflexión, pues tuvieron suerte. Pero en este caso, lo que tenían que saber era esto de aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos ubicar, fíjense, de que prácticamente cuando nos dice que los rayos o los 7 grados los tenemos por la espalda, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar parados aquí arriba de la línea del ecuador, más cercanos al norte. Entonces, esos 7 grados van a estar aquí, los tenemos que graficar aquí, arriba de la línea del ecuador. Y fíjense, aún así, y quiero que se den cuenta de este análisis, aún así, aunque no me hubieran dicho a mí, o por ejemplo, si yo no me hubiese dado cuenta a qué se refiere con declinación, y estoy ahí pensando en el examen, ¿qué es declinación? ¿Qué es declinación? ¿Cómo me podía dar cuenta? Simplemente con esto, de que prácticamente tengo los rayos por la espalda. ¿Qué quiere decir eso? Ya me está diciendo que voy a estar ubicado aquí, arriba de la línea del ecuador. Entonces, fíjense, tendríamos que graficar aquí esos 7 grados. Y prácticamente con eso ya yo puedo determinar que esto es una deflexión, porque vi que la mayoría lo estaba graficando como una latitud, pero no estaban considerando esto, entonces estaba mal desde ahí. En este caso, nos podíamos dar cuenta simplemente con el hecho de que nos hayan dicho de que los rayos nos llegan por la espalda. Entonces quiere decir que esos 7 grados de declinación o de deflexión solar los tenemos que graficar aquí. Además de eso, nos da una fecha y nos dice que en esos 7 grados vamos a tener la fecha de 10 de noviembre y nos pide la ubicación geográfica. Entonces veamos. Aquí, fíjense, ya tenemos graficada nuestra deflexión y ustedes saben que la deflexión, cuando está ubicada arriba de la línea del ecuador, es sur, ¿verdad? Pero si hubiera estado debajo de la línea del ecuador, es norte. Es inverso a la latitud como habitualmente la conocemos, porque para latitudes, aquí arriba es norte y aquí abajo es sur, ¿verdad? Pero la deflexión es inversa. Entonces, arriba es sur y aquí abajo, si fuese el caso, sería norte. Bien, entonces graficamos los 7 grados, que son sur, y ponemos ahí la fecha 10 de noviembre. ¿Qué es lo que podemos calcular? Lo que podemos hacer para calcular esa latitud o esa ubicación geográfica que nos están pidiendo es, número 1, sabemos de que para calcular una latitud o para ubicar una latitud, nosotros nos tenemos que apoyar de los equinoccios. ¿Cuáles son los equinoccios? Tenemos el 21 de marzo
y tenemos el 21 de septiembre. Este de acá y este de acá a mí me sirve como referencia, siempre para calcular una latitud o para hallar una latitud, como dicen muchos. Entonces, ya sé que voy a trabajar con el 21 de marzo o con el 21 de septiembre. Empecemos por ahí. Entonces, debo elegir yo el equinoccio, cualquiera de los dos, pero el que esté más cercano a esta fecha, que es 10 de noviembre. Entonces, por supuesto, sabemos que lo más cercano a noviembre sería el 21 de septiembre y no marzo porque está demasiado lejos. Entonces, podemos considerar eso, podemos graficarlo, fíjense, y aquí, ¿cómo sabemos si este 21 de septiembre no está por aquí arriba, o por aquí, o por último, aquí donde está graficado? ¿Cómo sabemos la ubicación? Simplemente tenemos que seguir el movimiento que realiza la Tierra, que en este caso, observar esta parte del 21 de septiembre, fíjense. En este caso sería septiembre, octubre y noviembre, ¿verdad? La Tierra va a girar así. El sentido del equinoccio es esta línea blanca que va sentido anti-horario. Entonces, yo siguiendo ese sentido, sé que primero vamos a estar en septiembre. Va a seguir avanzando y vamos a pasar por octubre. Y más arriba vamos a llegar a noviembre. Se los voy a marcar aquí porque sé que muchas personas tienen problemas con esto. Ok, estamos, fíjense, en septiembre. Este de acá es el sentido del equinoccio, que es esa misma línea blanca que ustedes tienen aquí, esta. Entonces, partimos desde septiembre, fíjense, desde acá que tenemos en la línea recta. Vamos a pasar seguramente, hagamos de cuenta que aquí está octubre, ahí estamos primero partiendo de septiembre, la Tierra gira, pasamos por octubre y finalmente llegamos a noviembre. Entonces, fíjense, estamos siguiendo ese recorrido o el sentido que tiene el equinoccio del 21 de septiembre, que es anti-horario. Entonces, es por eso que yo sé que septiembre va a estar antes que noviembre. Y por eso lo grafico de esta manera. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Bien, entonces continuamos. Una vez que graficamos eso, ahora sí, ya podemos empezar a calcular algo. Fíjense que si no nos ubicamos con los equinoccios, tampoco podemos avanzar. Y eso es lo que necesitamos para llegar a calcular la latitud que nos están pidiendo. Entonces aquí, lo que podemos hacer es una sumatoria de los días, partiendo desde el 21 de septiembre, fíjense, al 21 de octubre pasan 30 días. Del 21 de octubre al 21 de noviembre pasan otros 30. Pero aquí ya nos pasamos, solamente tenemos que llegar al 10 y aquí fíjense yo le había puesto 11. Entonces, ahí eso van a corregirlo, por favor. Aquí sería 10 de noviembre. Entonces tendríamos que haber restado cuántos días y cuánto debió salir ahí. Lo pueden hacer así, en forma de resta, o si ustedes ya son más expertos o pro, lo que pueden hacer es directamente del 21 de octubre al 10 de noviembre, cuántos días hay y hacer la sumatoria. Entonces, para mí, sin esta corrección que tendría que ser 10, o al final el dato era 11. A ver, era 10. Yo me equivoqué al poner el valor. Entonces, a mí con ese error me salieron 49 días y fíjense, ya tenemos eso. Tenemos ese conteo y podemos hacer la relación, ¿verdad? Seguramente ustedes esto lo han practicado en la ayudantía.
Para 23.5 grados son 90 días. Y como yo tengo los días, puedo calcular el ángulo. Entonces, para 49 días, ¿cuál es ese ángulo? Lo calculo y a mí me da 12.79 grados. ¿Cuál va a ser ese ángulo? Va a ser todo, del 21 de septiembre al 10 de noviembre, porque yo el conteo de los días lo hice para todo ese recorrido. Entonces, ¿qué pasa? Ese es mi valor del ángulo, ¿ok? Y para calcular la latitud, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Como ya tengo este valor, que son los 12.79, le resto este pedacito de mi deflexión, que son 7. ¿Y cuánto me da? Me da 5.79 grados, que sería esta parte que me queda. Esto menos esto me va a quedar esta parte de aquí. Y como podemos observar aquí, como está debajo de la línea del ecuador, esa latitud va a ser sur. Si ustedes no ponen en el examen si la latitud que están encontrando es norte o es sur, no vale absolutamente nada la respuesta. Así que tengan mucho cuidado. Siempre pongan la ubicación, si es norte o si es sur, porque de lo contrario a mí no me dicen nada, si solo me dan una respuesta de 5.79, pero ¿qué? Si la latitud se trata de saber si estamos en el norte o estamos en el sur, además del ángulo. Entonces, no se vayan a olvidar de poner en su respuesta si están en el norte o están en el sur. Bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, auxiliar. Bien, vamos a continuar entonces. La siguiente pregunta tiene que ver con, no la anoté aquí, pero déjenme que la busco. Dice, describa el efecto de la radiación solar o de los rayos solares sobre una pared inclinada. Ahora, para las paredes inclinadas, que creo que no estoy grabando, ¿no? ¿O sí? No está grabando sí todavía. Recording in progress. Ya. Para esta pregunta, lo voy a volver a repetir, dice, describa el efecto de la radiación solar sobre una pared inclinada. Les voy a explicar para los tres casos, no solamente para la inclinada. ¿Por qué? Porque puede preguntar cualquiera de los tres. Entonces, me parece que los repasamos todo y así ya lo tienen un poquito más claro para los tres casos y no solo para la inclinada. ¿Bien? Para que ustedes también puedan recordar esta parte, fíjense. Esto ustedes lo tienen en el primer tema, si no me equivoco, al final ya de la parte de todo esto de Vaivén, etc. En su texto lo tienen. Pero fíjense, para que ustedes puedan volver a recordar, antes de responder a esa pregunta, vamos a repasar todos los casos. Y entre medio está el caso de las paredes inclinadas. Pero para eso, fíjense, aquí ustedes tienen esta parte de la radiación global. ¿Y por qué se llama global? Porque engloba la radiación que es directa y la otra que es difusa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos midiendo, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos este plano o este esquema, fíjense, en donde prácticamente aquí tenemos esta flechita con este valor y en esta línea segmentada, ¿ok? Tenemos un cierto valor o una curva. ¿De qué se trata esto? Estamos hablando de que sobre este plano horizontal, ¿ok? Es lo que pasa con esta radiación global, que quiere decir que aquí arriba alcanza su valor máximo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que para
nuestro caso, en nuestra Tierra, en nuestra Tierra cruceña, por ejemplo, decimos, bueno, más o menos aproximadamente a las 7 de la mañana, nosotros podemos tener una radiación directa que va a ser un valor pequeñito. No va a ser 1.5 porque aquí el máximo es 1.5. Entonces, ese valor va a estar aquí como valor inicial. 6, 7 de la mañana. ¿Ok? Tenemos ese valor. O más o menos en la curva estamos por aquí. Ahora, a las 9 o 10 de la mañana o a partir de las 10, nosotros ya podemos decir que la radiación está alcanzando su capacidad máxima sobre este plano horizontal. ¿Cuánto es eso? 1.5 calorías. Centímetros cuadrados. Entonces, prácticamente, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa la parte o esto que es lo que incide directamente sobre el plano horizontal. Está relacionado con el albedo. Acuérdense que analizamos en el albedo los rayos que inciden, los rayos que llegan y los rayos que inciden a una superficie. Y lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de planos, estamos hablando del suelo que nosotros pisamos. Entonces, a nosotros nos interesa cuál es esa cantidad de energía que puede incidir sobre el plano horizontal. Bien, eso como introducción de lo que es esta parte de radiaciones y cómo tenemos que analizar. Estos valores los tenemos que tomar en cuenta como una referencia. ¿Okay? La radiación global directa más la difusa sobre una superficie horizontal, fíjense cuánto es. Son valores que están entre 0.20 y 0.30 kilómetros por metros cuadrados. Y en invierno es un décimo de lo que es en verano. Por supuesto, porque en invierno la radiación solar no es mucha, como por ejemplo el día de hoy. ¿Ustedes han visto que la radiación solar tuvo su valor máximo? No, ¿verdad? Ha estado todo el día casi nublado. Entonces, ¿hemos tenido radiación? Sí, pero en un valor bastante pequeño. Y aquí tenemos que ver que la radiación no simplemente es la energía que nos llega, que no es prácticamente no es la forma de calor que nosotros podemos recibir, sino, sino aquí tenemos como referencia, fíjense, de acuerdo a la altitud. En verano, a mayor altitud, tenemos mayor radiación. ¿Qué quiere decir? Que si nos encontramos en una zona que esté mucho más elevada, vamos a recibir más radiación. Pero en invierno, a mayor altitud, menos es la radiación que podemos recibir. Pero en la línea del ecuador, esto es constante, no es ni mayor ni menor. Entonces, es algo lineal o constante. De esa manera funciona todo esto de los rayos solares sobre las superficies. Ahora, fíjense, estamos empezando a analizar la radiación cuando tenemos una superficie receptora, que en este caso, fíjense, es prácticamente de 90 grados, por así decirlo. Entonces, en el cuadro siguiente ya vamos a ver la inclinada, si no me equivoco, sí, que es la que nos preguntó o la que les preguntó en el examen. Pero empecemos por esta, por si les toca, fíjense, y para que recuerden. Bien, nosotros tenemos aquí una superficie que está orientada prácticamente perpendicular, ¿verdad? A los rayos solares. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar nosotros con estos valores en este esquema? Que prácticamente, aquí fíjense, la línea negra, ¿ok? Está dado por el hemisferio norte y la roja está dada por el hemisferio sur. Tenemos dos valores, fíjense.
de la radiación, 0.09 y 0.35. Y aquí tenemos los diferentes meses que tenemos durante el año. Entonces, el análisis va de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, al inicio de esta línea negra, nos encontramos en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí prácticamente vamos a tener invierno, porque fíjense cuál es ese valor de la radiación. 0.09. Es un valor bastante pequeño. Aquí, en el hemisferio norte, en estos meses del año, en los primeros meses del año, están en invierno. ¿Por qué? Porque fíjense cómo recibe la radiación solar esta superficie. Y, por supuesto, aquí, en la montañita, en la cima de la curva, tienen un valor de 0.35. Entonces, quiere decir que aquí, en los meses de junio, julio, agosto, se encuentran en verano, en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque reciben más cantidad de radiación. ¿Se dan cuenta? Y luego aquí, otra vez, invierno, porque vuelve a bajar y los rayos que reciben o la cantidad de radiación vuelve a ser pequeña o más baja. Pero veamos qué sucede en el hemisferio sur. Es totalmente lo contrario, ¿verdad? Fíjense, en los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, aquí reciben una cantidad de radiación al tope, 0.35. Entonces quiere decir que están en verano. Pero al revés, en los meses de junio, julio, por ejemplo, están en invierno, porque esa cantidad de radiación es mucho más baja. Y lo mismo, nuevamente para los meses finales de ese año o del año, tienen una radiación más elevada y por ende están nuevamente en verano. Entonces, fíjense que de esa manera es como ustedes tienen que interpretar estos esquemas. Vamos a ver el siguiente, que este es el de la pregunta. ¿Cómo llegan o cuál es la cantidad de radiación? Se me va la pregunta. Voy a volver a leer. Dice, describa el efecto de radiación solar, me imagino que es porque está abreviado, o rayos solares, sobre una pared inclinada. Entonces, esto de acá es lo que nos interesa. Fíjense. Ahora aquí la situación es diferente. Tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si inclinamos una superficie hacia el sur en el hemisferio norte? Fíjense, esto de acá es hacia el sur, pero estamos en el hemisferio norte. Y hacia el norte en el hemisferio sur. Entonces, esto habla de esas paredes inclinadas. Lo que vamos a medir es la energía que incide prácticamente en el hemisferio sur. Por ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros nos encontramos en el hemisferio sur. Entonces, esto en la clase el doctor se los ha explicado. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo mismo, tenemos la curva, la negra, que es para el hemisferio norte, y la línea roja o la curva roja, que es para el hemisferio sur. Y los valores típicos o aproximados de la cantidad de radiación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En los meses donde nosotros que nos encontramos en el hemisferio sur, fíjense, en enero, febrero, cuando ustedes hacen sus cursos de verano, hace demasiada calor, cuando es carnaval. Entonces, la radiación que se recibe es prácticamente más pequeña. No, esperen, aquí es 0.04 y aquí 0.25. Entonces, aquí fíjense, en esta parte nosotros tenemos que en los meses de invierno, ya, lo estoy diciendo al revés, van a disculpar, ya los enredé.
En este caso, cuando tenemos paredes inclinadas, ya no es la misma situación que vimos en el cuadro pasado. Para las paredes inclinadas, por ejemplo, en los meses de verano, ¿ok? Es muy poca la energía que se recibe en esta parte del hemisferio sur, ¿ok? Pero, por ejemplo, en los meses de invierno es mayor. Por lo tanto, el ejemplo que les dio el doctor en la clase, si ustedes se acuerdan, es, si tuviéramos que diseñar nuestra casa, o ustedes su casa, ¿cómo lo tenemos que hacer o hacia dónde tiene que ir dirigido? Pongo hacia el norte, ¿qué parte de la casa? Las habitaciones que a mí me interesan o donde yo más habitualmente utilizo esos espacios. Entonces, en donde más tiempo voy a pasar, las ubico hacia el norte. ¿Por qué? Porque en el invierno van a ser más calientes, ya que la radiación solar no va a ser recibida directamente por esa parte de la casa o por esa zona. Entonces, por ejemplo, que sea su sala o su dormitorio. En invierno no va a recibir, no va a recibir la cantidad de radiación necesaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo general, las habitaciones pues son más frías, ¿no? Pero si nosotros ubicamos esto con esas recomendaciones, entonces vamos a lograr de que en invierno sean más calientes y en verano sean un poco más frescos. Entonces, si estamos ubicados, ok, en el hemisferio sur, entonces tenemos que poner esas paredes inclinadas hacia el norte. ¿Para qué? Para que cumpla con estas características. De que en invierno sean más calientes y en verano sea un poco más fresco. Y viceversa en el otro hemisferio. Entonces, prácticamente pondríamos hacia el sur esas habitaciones que más uso durante el día porque la radiación, esto de lo contrario, porque la radiación solar va a ser mayor que aquella que recibimos en invierno. Entonces, fíjense que es al revés. Entonces, tenemos que analizar de esta manera. ¿Cuál era la respuesta a la pregunta? Prácticamente describir el esquema y si ustedes recordaban lo que habían visto en la clase, entonces hablar de la ubicación o de la inclinación de las paredes, si se encuentran en el hemisferio norte o se encuentran en el hemisferio sur. Entonces, eso era lo que ustedes tenían que describir en el examen para esta parte de las paredes inclinadas. Bien. Y por último, aquí tenemos, fíjense, ya el último caso que ustedes también lo tienen en el texto. Tenemos una inclinación, en este caso ya tiene un valor, fíjense, de 30 grados con la vertical. Entonces, si tenemos este caso, prácticamente vamos a tener una atenuación. ¿Qué quiere decir? Que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, las paredes no se van a enfriar tanto ni tampoco se van a calentar tanto. Es lo mismo que cuando hablamos de, en el cuadro pasado de la línea del Ecuador, en cuanto al recibimiento de la radiación. Pero en este caso, para los 30 grados, cumple esta consigna de que si nosotros inclinamos una pared con esta inclinación o con este ángulo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener como que un equilibrio en el que para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, las paredes, hablando de una casa, no se van a calentar tanto ni tampoco se van a enfriar demasiado. Es por eso que, por ejemplo, en los países nórdicos las paredes son inclinadas. Ustedes han debido de ver en las películas, por ejemplo. Hay estructuras en cuanto a las paredes que tienen este ángulo de inclinación. ¿Para qué? Para que no ocurra esto de que en verano sea súper caliente ese espacio y en invierno súper frío. Entonces es como que una regulación para recibir esta radiación. Entonces es como que el equilibrio.
y recibirían la misma cantidad de energía en invierno y en verano. Entonces, prácticamente en este análisis o en estas curvas, ustedes pueden interpretar lo mismo que vimos en el primer cuadro para que no se alargue mucho esto. Pero lo que nos interesaba era ver qué sucede si tenemos esas inclinaciones. Y por lo tanto, ya para finalizar esta parte de la radiación, es muy importante que ustedes puedan analizar que prácticamente la radiación no solamente depende de lo que nos puede llegar a la Tierra o a una superficie, sino dónde nos está llegando. A una superficie inclinada, 30 grados, a una superficie simplemente inclinada, que quizás no tengamos una referencia de un ángulo, como el cuadro pasado que vimos, por ejemplo, o a una superficie totalmente horizontal. Entonces, no importa tanto la cantidad, sino a qué superficie está llegando, qué tipo de superficie es. Y de acuerdo a eso, fíjense cómo cambia el recibir esta radiación. Entonces, es diferente que recibamos o que una superficie horizontal reciba la radiación a que la reciba una superficie o una pared inclinada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar. Esa radiación solar depende mucho de cómo incide sobre la superficie y esto lo sabemos por la parte del albedo. Entonces, ahí están los tres casos que les estaba haciendo referencia al inicio antes de que pasemos a ese punto. Y la otra pregunta era la siguiente. ¿Cuál es la gradiente de los vientos con relación a la altura? También es una pregunta teórica, fíjense, no solamente es ejercicios, también tienen que saber la parte teórica. Les he puesto ahí una imagen simplemente para hacer una referencia. Como seguramente el viento va a tener una velocidad más elevada, ¿verdad? Y por ende, hablando de potencia, si así lo queremos llamar, para estas velocidades también es mucho mayor. No es lo mismo que nos paremos en esta montaña y el viento nos va a llegar a una cierta velocidad a que estemos aquí abajo, donde vamos a recibir el viento con una velocidad mucho más pequeña. Entonces, simplemente era ese análisis. Y aquí les he aumentado un poquito más para que se entienda que esas masas de aire, mientras se encuentren a mayor altura, prácticamente están sujetas a un equilibrio por todas estas fuerzas de la presión y por el efecto de Coriolis. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar esta información idéntica. Entonces, esa es otra característica. Y además de eso, de que prácticamente también el viento que está más cerca del suelo tiene una cierta fricción o esto del rozamiento que impide que el viento tenga velocidades muy altas cuando estamos más cerca del suelo. Y es por esto que de aquí sale la velocidad o el coeficiente de rugosidad que ustedes ya han puesto en práctica en el tema de vientos. Depende de qué, de las características del terreno, ¿verdad? Esa rugosidad es diferente en una zona donde tengamos muchos árboles o mucha vegetación, a diferencia de una zona en donde no tengamos esta vegetación y simplemente tengamos una pampa, como le decimos. El viento es diferente, pero el gradiente de los vientos con relación a la altura es simplemente que mientras más alto estemos, estos vientos van a tener una potencia mayor, velocidades más grandes o más elevadas. Y mientras nos encontremos más cerca del suelo, esas velocidades de viento van a ser más pequeñas o más bajas. ¿Por qué? Por el rozamiento que puede tener con la misma superficie del suelo, que es como un obstáculo. Entonces, eso tenían que explicar
en esta pregunta. Y la otra pregunta era, ¿qué forma tiene el perfil de la velocidad de los vientos? Esa era la última pregunta y fíjense que también era una pregunta teórica. Veamos de qué se trata. No sé si esto de acá ustedes lo tienen en su texto. Si no lo tienen, sáquenle una foto, una captura, como ustedes quieran, para que así luego lo puedan dibujar y esquematizar. Porque basado a esto está la respuesta de la pregunta. Para que nosotros podamos interpretar estos perfiles de la velocidad de los vientos, tenemos que saber, primero que todo, cómo funciona el esquema. Porque si no sabemos qué es un perfil de viento, entonces, ¿cómo podríamos interpretar? Bien, dentro de estos perfiles deben estar todos los parámetros que ustedes han visto en la parte de vientos. Entonces, aquí podemos observar que aquí nosotros tenemos perfiles verticales de viento que llegan hasta una cierta altura. Aquí, por ejemplo, altura en metros en el eje y tenemos hasta 200 metros de altura. Y en el eje X tenemos las velocidades de viento. Entonces, prácticamente BZ en este caso, o B sub Z, no lo tenemos aquí, Z sub 0, ya. Pero en la parte de la ecuación, ok, cuando nos piden, por ejemplo, esto de acá es B, no es U. Me parece que aquí hubo un error de dedo también. No sé si en los apuntes también está así. Pero es B sub Z. Cuando hablamos de B sub Z, estamos hablando de una velocidad que queremos encontrar a una determinada altura. ¿Okay? En este caso, prácticamente también involucra ¿qué? Involucra una velocidad de fricción, es decir, de corte, que viene de la fricción que ejerce ¿quién? El viento en función de la distribución que tiene cerca del suelo. Y eso es variable. Entonces, como podemos observar aquí, fíjense, tenemos diferentes perfiles, ¿verdad? Para diferentes situaciones. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la recta roja o la línea roja que prácticamente podemos observar, a ver, ¿dónde está el cursor? Que este perfil, ok, para este día soleado, es una línea recta, fíjense, no es una línea segmentada. Y es una línea completa hasta que llega al límite, que en este caso, en el esquema nosotros tenemos 200 metros. Pero prácticamente, cuando llega a una cierta altura, ya no va a cambiar más, se va a mantener linealmente. Y eso era lo que tenían que explicar en esta pregunta. Describir o hacer el esquema y describir cómo metros Recording se in va a mantener progress. en 12. Entonces, esa era la consigna para un día soleado. Y también tenemos, por ejemplo,
A ver, en este cuadro. Ahora, a partir de aquí, antes de que pasemos a analizar los otros valores, y ya que estamos hablando de que algo permanece constante, así como dijimos, o una pregunta que les hice en la clase, que hablaba acerca de la tropopausa, aquí, para los vientos, se llaman vientos geostróficos, donde prácticamente arriba el viento no está influenciado por el suelo o por las condiciones que se tengan en la superficie de la Tierra. Entonces van a permanecer constantes a partir de los 180 para arriba de altura, hablando en metros. Entonces, a partir de una cierta altura, nos vamos a encontrar con estos vientos geostróficos en donde van a tener una velocidad de 12 metros por segundo aproximadamente y ya no van a cambiar. Entonces, esto se va a mantener constante. Y eso también lo tenían que decir. Fíjense que era bastante compleja la pregunta. Bien. También tenemos aquí, fíjense, ya para la parte de, en este caso, si está nublado o si el día está nublado, como lo que hemos tenido el día de hoy, por ejemplo, para tener una referencia. Prácticamente lo que hemos tenido hoy es una menor convección térmica. ¿Qué quiere decir? Que hubo menos transmisión de calor de un lugar a otro. Entonces, prácticamente sabemos que las temperaturas han sido más bajas de lo habitual. Y el perfil del viento de un día nublado es este, fíjense. Aquí tenemos una velocidad de 5, 6, entre 6 y 7. Pongámosle 6.5. Pero mientras más nos elevemos, fíjense, en un día nublado, mientras más arriba nosotros nos podamos elevar, fíjense cómo va cambiando la velocidad o va aumentando. 7, 8, 9, entre 9 y 10, si hacemos una recta aquí, vamos a llegar hasta aquí, fíjense, hasta ahí. Entonces, varía. Pero claro, una vez que llegue aquí, ya sabemos que se va a mantener constante a partir de los 180 a 200 metros. Pero el perfil del viento de un día nublado es de esta manera. Es un poco inclinado y la variación es bastante notoria en cuanto al valor de la velocidad del viento. Ahora bien, aquí tenemos un perfil de viento durante la noche con un cielo despejado. Lo mismo, veamos. Tenemos una velocidad de, a ver, aquí sería casi 4, ¿no? 3.8, 3.9. Pero fíjense, en la noche, mientras más alto querramos medir, esa velocidad del viento, igual, fíjense cómo va variando la curva. Esa velocidad va aumentando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y llega casi aquí. Entonces, de la misma manera, una vez aproximadamente, aquí igual lo tienen anotado, 12 metros por segundo. Entonces, en la noche, el perfil del viento es este de aquí o tiene esta variación. Entonces, prácticamente donde existe una variación de velocidad del viento con respecto a la altura, nos va a producir una cierta viscosidad, por así decirlo. Y esto prácticamente también, si queremos medir velocidades de vientos, ya a partir de los 100, 150 metros, se miden con estos globos aerostáticos, por ejemplo. Seguramente ya se están haciendo métodos mucho más modernos, pero hasta lo que se conocía era de que se seguían utilizando estos globos aerostáticos o
que son bastantes y pueden medir los servicios que Bien, entonces, esta era la pregunta de los perfiles de miembro.